Hola a todos, bienvenidos a este fascinante recorrido por las leyendas más icónicas de Corea del Sur. Hoy los invito a sumergirse conmigo en historias llenas de misterio, magia y sabiduría ancestral, desde el legendario Dangun, fundador del primer reino coreano, hasta las enigmáticas criaturas como el Gumijo, el zorro de 9 colas y las hermanas fantasma Yanghwa y Hongrion. Exploraremos también relatos de dioses, espíritus protectores y seres sobrenaturales que han dado forma a la rica cultura coreana. En cada rincón de esta milenaria civilización se esconden relatos que nos transportan a un mundo donde lo divino y lo humano se entrelazan en un delicado equilibrio. ¿Están listos para descubrir héroes legendarios, criaturas míticas y misterios que han perdurado a lo largo de los siglos? Acompáñenme en este viaje por las leyendas más conocidas de Corea del Sur. ¡Vamos allá! Hwanung y el oso que se convirtió en mujer. Hace mucho tiempo, en la antigua Corea, existía una montaña sagrada llamada Baekdu, cuyas cumbres tocaban los cielos. En esta montaña moraba un ser divino llamado Hwanung, hijo de Hwanin, el rey celestial. Hwanung, siempre interesado en el bienestar de los humanos, deseaba descender a la tierra para ayudarles a vivir mejor, guiarlos y enseñarles las artes de la civilización. Su padre, viendo el corazón puro y generoso de su hijo, le permitió bajar al mundo humano. Acompañado por 3000 seguidores celestiales, Hwanung descendió a la montaña Baekdu y fundó una ciudad divina llamada Sinsi. Desde allí, comenzó a gobernar los elementos de la naturaleza y a instruir a los humanos en los secretos de la agricultura, la medicina y la ley. Bajo su guía, la humanidad comenzó a prosperar. En lo profundo de los bosques que rodeaban la montaña vivían dos animales que observaban desde las sombras: un tigre y un oso. Ambos, deseosos de convertirse en humanos y experimentar la vida entre los mortales, suplicaron a Hwanung que les concediera este deseo. Hwanung, conmovido por su petición, decidió someterlos a una prueba. Les dio un manojo de ajos y un racimo de artemisa, y les dijo que si permanecían durante 100 días en una cueva, sin ver la luz del sol y comiendo únicamente esos alimentos, podrían convertirse en humanos. El tigre y el oso aceptaron el reto y entraron en la cueva con la esperanza de lograr su transformación. Sin embargo, el tiempo de espera no fue fácil. El tigre, impaciente y lleno de energía, pronto se cansó de la oscuridad y de la estricta dieta. Incapaz de soportar el aislamiento, abandonó la cueva antes de completar los 100 días, fallando en su intento de convertirse en humano. Por otro lado, el oso, con paciencia y determinación, soportó las dificultades, comiendo solo los ajos y la artemisa y permaneciendo en la cueva hasta el último día. Al completar los 100 días, el oso se transformó en una hermosa mujer humana. Esta mujer, agradecida por la bendición de Hwanung, vivió en paz, pero pronto sintió una profunda tristeza. Estaba sola y deseaba formar una familia. Entonces rezó a los dioses pidiendo un hijo que le hiciera compañía y le diera un propósito en su nueva vida como humana. Hwanung, conmovido una vez más por la sinceridad de sus plegarias, decidió casarse con ella. De su unión nació un hijo que sería conocido como Dangun, el fundador del primer reino coreano Gojoseon. Este niño no era un humano común, sino un ser especial, mitad divino y mitad humano, destinado a gobernar y unificar a las tribus de la península coreana. Bajo el liderazgo de Dangun, Gojoseon se convirtió en un reino próspero y fuerte, estableciendo las bases de lo que más tarde sería la civilización coreana. La historia de Hwanung y la mujer oso no solo marcó el comienzo de un reino, sino también de una nueva era para la humanidad en Corea. Hwanung y el oso que se convirtió en mujer es una de las leyendas fundacionales más queridas de Corea. No solo narra el origen del primer reino coreano, sino que también ilustra temas de perseverancia, paciencia y la recompensa divina por la fe y la dedicación. Para los coreanos, la historia de Dangun sigue siendo un símbolo de su identidad cultural y de su vínculo profundo con la naturaleza y lo divino. El mito de Jumong. Hace mucho tiempo, en la península de Corea, se forjó el nacimiento de uno de los héroes más grandes de la antigüedad, un hombre destinado a unificar tribus y fundar uno de los reinos más poderosos, Jumong, el fundador del reino de Goguryeo. La leyenda de Jumong comienza con una figura igualmente legendaria, Hae-Mosu, hijo del cielo, quien descendió a la tierra en un carro volador tirado por dragones. Hae-Mosu, dotado de habilidades divinas, se enamoró de Yuhua, hija del dios del río Jabaek. Pero este romance despertó la ira del dios del río, quien desterró a su propia hija, obligándola a vivir en la tierra como una mortal. En su exilio, Yuhua se refugió en el reino de Buyeo, donde fue acogida por el rey Jeungwa.
Un día, mientras Yuwa vivía junto al río, ocurrió un evento extraordinario. Un rayo de sol radiante la envolvió y en ese momento quedó embarazada de un hijo divino. Este niño especial, que nació de un huevo, no era otro que Yumong. Aunque los súbditos de Buyeo consideraban que el nacimiento de un niño de un huevo era algo extraño y aterrador, el rey Geunhwa, quien sentía que Yumong tenía un destino grandioso, decidió criarlo en su corte. Desde joven, Yumong mostró habilidades excepcionales. Era un arquero increíblemente talentoso, capaz de disparar flechas con una precisión asombrosa. Su nombre mismo, Yumong, significaba excelente arquero. Sin embargo, debido a su origen divino y su gran talento, pronto despertó los celos de los hijos biológicos del rey Geunhwa. Temerosos de que Yumong pudiera un día reclamar el trono, conspiraron para deshacerse de él. Consciente del peligro que corría, Yumong decidió dejar el reino de Buyeo y buscar su propio destino. Acompañado por algunos leales seguidores, emprendió un viaje peligroso hacia tierras desconocidas. En su travesía se enfrentó a muchos desafíos, pero su habilidad con el arco y la protección de los dioses lo guiaron en cada paso. Uno de los momentos más memorables de su viaje ocurrió cuando llegó a un gran río. No había barcos ni puentes y parecía imposible cruzarlo. Sin embargo, Yumong, confiando en su origen divino, oró a los dioses por ayuda. De repente un milagro ocurrió. Una multitud de tortugas y peces se alinearon en el río, formando un puente viviente sobre el cual él y sus hombres pudieron cruzar. Este acto confirmó el favor de los cielos hacia Yumong y consolidó su destino como un líder destinado a grandes cosas. Finalmente, Yumong llegó a una tierra fértil y estratégica, perfecta para construir un nuevo reino. Con la ayuda de sus seguidores y de las tribus locales, fundó Goguryeo, un reino que crecería hasta convertirse en uno de los más poderosos y longevos en la historia de Corea. Bajo su liderazgo, Goguryeo prosperó, unificó a las tribus de la región y expandió su territorio. A medida que su reinado avanzaba, Yumong se casó y tuvo descendencia, asegurando la continuidad de su dinastía. Su hijo, Yuri, continuaría su legado y fortalecería aún más el reino de Goguryeo. Sin embargo, a pesar de todo su poder y éxito, Yumong nunca olvidó sus humildes orígenes y el favor que los dioses le habían mostrado. La leyenda de Yumong es un testimonio de su coraje, habilidades divinas y capacidad de liderazgo. Se dice que al final de su vida, Yumong ascendió a los cielos, regresando al lugar de donde provenía, al lado de los dioses. Aún hoy, Yumong es recordado como uno de los fundadores más importantes de Corea, cuyo legado perduró durante siglos. Seolmunde Halmang de la isla de Jeju. En la remota y hermosa isla de Jeju, situada al sur de la península de Corea, existe una leyenda profundamente arraigada en la cultura local. Una historia que habla de una figura gigante y poderosa, Seolmunde Halmang, la gran abuela creadora de la isla. Esta leyenda ha sido transmitida de generación en generación, y hasta el día de hoy los habitantes de Jeju veneran su nombre como parte de su rica tradición mitológica. Se dice que hace mucho, mucho tiempo, Seolmunde Halmang, una gigante con una fuerza descomunal, fue la responsable de la creación de la isla de Jeju. Según la leyenda, ella utilizó sus enormes manos para recoger piedras y tierra del fondo del mar, apilándolos hasta formar las colinas y montañas que hoy definen el paisaje de la isla. Su altura era tal que podía caminar de una punta de la isla a otra en solo unos pocos pasos, y con sus manos moldeó los valles y las playas, dándole forma a todo lo que los isleños conocen. El monte Hallasan, la montaña más alta de Corea y el corazón de la isla de Jeju, también fue creado por Seolmunde Halmang. Se cuenta que la gran abuela recogió las piedras del océano y las fue acumulando hasta formar esta majestuosa montaña, cuya cima parece tocar el cielo. Los habitantes creen que la gigante construyó la isla como un lugar especial para su gente, un refugio fértil donde podrían vivir en paz, protegidos por el monte Hallasan y rodeados por el vasto océano. Pero como ocurre en muchas leyendas, el destino trajo consigo una tragedia. Cuentan que Seolmunde Halmang tenía 5 hijos y los amaba profundamente. Un día, mientras preparaba un gigantesco caldero de sopa para ellos, sintió un repentino cansancio y decidió descansar un momento junto al fuego. Sin darse cuenta, su enorme cuerpo cayó dentro del caldero hirviente mientras dormía, y en su letargo murió trágicamente. Los hijos, que regresaron al hogar con hambre después de un largo día, no sabían lo que había sucedido. Al ver el caldero de sopa listo, se sentaron a comer sin sospechar que dentro de aquella sopa estaba el cuerpo de su madre. Solo cuando terminaron la comida, comenzaron a buscar a su madre por toda la isla, llamándola sin cesar. Pero Seolmunde Halmang nunca respondió.
Finalmente, uno de los hijos encontró parte de la ropa de la gigante dentro del caldero, y en ese terrible momento los hijos comprendieron lo que había ocurrido. Desolados y llenos de culpa por haber comido la sopa en la que había caído su madre, los 5 hijos abandonaron la isla. Algunos dicen que se transformaron en piedras. Otras versiones cuentan que se lanzaron al océano y desaparecieron para siempre. Desde entonces se cree que las piedras que cubren la isla de Jeju, conocidas como Dol Hareuban, son una representación de los hijos de Seolmunda y Halmang, que permanecen inmóviles como guardianes de la isla. El espíritu de Seolmunda y Halmang no desapareció con su muerte. Los habitantes de Jeju creen que su esencia todavía está presente en la isla, protegiendo a los isleños y cuidando de la tierra que ella misma creó. El monte Hallasan es visto como su descanso eterno, y muchos creen que, si escalas la montaña y llegas a la cima, puedes sentir la energía de Seolmunda y Halmang observando y protegiendo la isla desde las alturas. A lo largo de los siglos, Seolmunda y Halmang se ha convertido en un símbolo de fuerza, creación y sacrificio. Las historias sobre ella no solo hablan de su gigantesco tamaño y poder, sino también de su amor por su tierra y su gente. En la isla de Jeju, su nombre es respetado y venerado, y se le recuerda en festividades y rituales que celebran la naturaleza y la conexión entre los isleños y su tierra. El dragón Imoogi. En lo profundo de los antiguos mitos coreanos existe una criatura mística y poderosa conocida como el Imoogi, un dragón gigante que, a diferencia de los majestuosos dragones celestiales, aún no ha alcanzado su verdadera forma divina. La leyenda del Imoogi es una historia de transformación, perseverancia y poder oculto, en la que una criatura aparentemente aterradora tiene un destino marcado por el ascenso a la grandeza. Hace mucho tiempo, se decía que el Imoogi habitaba en las profundas montañas y ríos de Corea. Esta criatura, similar a una enorme serpiente, medía más de 20 metros de largo, con escamas que brillaban como el jade bajo la luz del sol. Aunque el Imoogi poseía un aspecto intimidante, en realidad no era malvado. Según la leyenda, el Imoogi era un dragón en espera de su momento para convertirse en un ser celestial y debía vivir 1000 años antes de alcanzar ese estado de perfección. La gente de las aldeas cercanas a los ríos donde habitaba el Imoogi temía su presencia, pues las historias sobre serpientes gigantes siempre evocaban temor. Sin embargo, había una vieja profecía que afirmaba que cualquier Imoogi que lograra sobrevivir y vivir 1000 años finalmente se transformaría en un dragón celestial, obteniendo alas doradas y ascendiendo a los cielos. En una de esas aldeas vivía una joven llamada Yeonghwa, cuyo destino estaba entrelazado con el del Imoogi. Desde pequeña, Yeonghwa escuchaba las historias sobre la enorme criatura que vivía en el río cercano, pero a diferencia de los demás, nunca sintió miedo. Su curiosidad era más fuerte que su temor. A menudo, cuando paseaba por los campos, miraba hacia el río, esperando ver un atisbo de la legendaria criatura. Un día, mientras recogía flores cerca del agua, vio algo que nunca había visto antes: una sombra gigantesca moviéndose bajo la superficie cristalina del río. Era el Imoogi. A pesar de su tamaño y apariencia impresionante, no mostró señales de agresión. En lugar de huir, Yeonghwa se acercó más y, con una voz suave, habló con la criatura. Para su sorpresa, el Imoogi emergió lentamente, mostrando solo su cabeza. Tenía ojos profundos y brillantes, llenos de sabiduría antigua. En ese momento, Yeonghwa supo que estaba destinada a ayudar a esta criatura en su viaje hacia la transformación. A medida que pasaban los días, Yeonghwa visitaba al Imoogi regularmente, llevándole comida y conversando con él, como si se tratara de un amigo. La criatura comenzó a confiar en ella, y juntos desarrollaron una conexión especial. El Imoogi le contó sobre su anhelo de convertirse en un verdadero dragón y ascender a los cielos, pero también confesó sus dudas sobre si lograría sobrevivir los 1000 años que necesitaba para alcanzar esa transformación. Un día, un terrible mal se cernió sobre la aldea. Una sequía devastadora golpeó las tierras y las cosechas comenzaron a morir. Los aldeanos, desesperados, empezaron a culpar al Imoogi, creyendo que su presencia era la causa de su mala suerte. Decidieron que debían cazar y matar a la criatura para restaurar el equilibrio. Yeonghwa, horrorizada por la decisión de su pueblo, corrió hacia el río para advertir al Imoogi. «Debes esconderte», le suplicó Yeonghwa con lágrimas en los ojos. «Los aldeanos vienen para matarte». El Imoogi, sin embargo, no mostró temor. En cambio, miró a Yeonghwa con calma y dijo: «Mi tiempo se acerca. Si es mi destino enfrentar esta prueba, lo haré, pero confío en que mi transformación está cerca». Esa noche, mientras los aldeanos se preparaban para cazar al Imoogi, un fenómeno celestial extraordinario ocurrió. Un rayo de luz cayó desde los cielos, iluminando el río donde habitaba la criatura.
El Imogi emergió de las aguas, pero esta vez no era la serpiente gigantesca que todos temían. Bajo la luz celestial, el Imogi comenzó a cambiar. Sus escamas resplandecían y de su espalda brotaron enormes alas doradas. El Imogi había esperado 1000 años y finalmente había alcanzado su destino. Se había convertido en un dragón celestial. Los aldeanos, atónitos por la visión, cayeron de rodillas, dándose cuenta de que el Imogi no era un ser malvado, sino una criatura divina que siempre había protegido su tierra. Mientras ascendía hacia los cielos, el nuevo dragón giró una última vez hacia Yeongwa, agradeciéndole con una mirada por su bondad y su amistad. El Gumijo, zorro de 9 colas. En lo más profundo de los bosques de Corea, se oculta una criatura que ha alimentado temores y susurros entre las generaciones. El Gumijo, un zorro de 9 colas, es una figura que surge en la oscuridad, entre los árboles retorcidos y las sombras que parecen tener vida propia. Dicen que bajo la luz de la luna llena toma forma humana. Su mirada penetrante y sonrisa enigmática pueden derretir hasta el más frío de los corazones. Cuentan que en un pequeño pueblo, aislado entre montañas, una hermosa mujer llegó un día. Era misteriosa, con cabellos largos y negros como la noche, y sus ojos brillaban de una manera peculiar. Los aldeanos, cautivados por su belleza, no tardaron en invitarla a quedarse. Nadie sabía de dónde venía, pero sus movimientos gráciles y su voz suave encantaban a todos. Sin embargo, había algo en su mirada que incomodaba a algunos, como si tras aquella dulzura se ocultara algo mucho más oscuro. Jin-soo, un joven aldeano, fue el primero en acercarse a ella. Atraído por su aura misteriosa, comenzó a pasar tardes a su lado. Caminaban por el bosque conversando sobre la vida y los sueños, y poco a poco, Jin-soo sintió que se estaba enamorando. Sin embargo, había algo que él no podía ignorar. Cada vez que la miraba de cerca, en las noches más oscuras, juraba que veía destellos de algo extraño. Algo, como colas que se movían detrás de ella. Una noche, tras una larga caminata bajo la luz de la luna llena, la joven lo invitó a su cabaña. Jin-soo, aunque nervioso, aceptó, sin poder resistirse a su encanto. Al entrar, el ambiente era cálido, pero las sombras que danzaban en las paredes parecían tomar formas inquietantes. La mujer lo miró directamente a los ojos y con una sonrisa sutil le dijo: ¿Sabes lo que soy? El corazón de Jin-soo comenzó a latir más rápido. El aire en la habitación se sentía denso, como si algo invisible lo estuviera observando desde todos los rincones. De repente, su cuerpo quedó paralizado por el terror cuando ante sus propios ojos la mujer comenzó a transformarse. Su piel pálida se tornó más clara, casi translúcida, y detrás de ella 9 colas de zorro se desplegaron lentamente, como si hubieran estado escondidas en las sombras, aguardando el momento de revelarse. «Soy un gumijo», susurró ella con una voz que ahora parecía resonar en el aire, «y llevo siglos vagando en busca de aquello que los humanos llaman amor. Pero también tengo hambre. Hambre de algo que solo tu corazón puede ofrecerme». Jin-soo intentó moverse, pero estaba atrapado por una fuerza que no podía ver ni entender. En su mente, las historias que escuchó de niño sobre el gumijo comenzaron a surgir. Criaturas que devoraban los corazones de los hombres para mantenerse vivas. La desesperación lo invadía, pero al mismo tiempo, una parte de él no podía dejar de sentir compasión por aquella criatura. Ella también estaba atrapada en una maldición que la obligaba a vivir entre dos mundos, deseando lo que jamás podría tener. El gumijo se acercó lentamente, y cuando parecía que todo estaba perdido, Jin-soo, con su último aliento de valentía, la miró a los ojos y dijo: ¿Es esto lo que realmente quieres? ¿Vivir en el vacío para siempre sin conocer el verdadero amor? La criatura se detuvo. Sus colas se agitaron lentamente, y por primera vez una lágrima recorrió su rostro. En ese momento algo cambió. Las sombras en la habitación parecieron retroceder, y la figura del gumijo se desvaneció ante los ojos de Jin-soo, dejando solo un leve rastro de perfume floral en el aire. Jin-soo cayó al suelo, exhausto, pero vivo. Al despertar, todo estaba en calma. La cabaña seguía allí, pero la mujer había desaparecido. Los aldeanos nunca más la volvieron a ver, y Jin-soo, aunque marcado por la experiencia, decidió no contar lo que realmente había sucedido esa noche. Sabía que nadie lo creería, pero en su corazón sabía que el gumijo había hecho una elección, y tal vez, solo tal vez, en algún lugar lejano había encontrado paz. La historia de Cheollong. Hace mucho tiempo, durante la dinastía Silla en Corea, había un hombre cuyo nombre se ha convertido en símbolo de protección contra los males y las desgracias.
Su nombre era Cheoyong y su historia es un relato lleno de misterio, poder sobrenatural y fe en lo espiritual. Cheoyong no era un hombre común. Según la leyenda, era el hijo del rey dragón del Mar del Este, una deidad que controlaba los océanos y las mareas. Un día, el rey dragón permitió que su hijo ascendiera a la tierra firme para vivir entre los humanos y experimentar su mundo. Cheoyong llegó a la capital del reino de Silla, Gyeongju, y pronto fue conocido por su talento musical y su aspecto imponente. Era fuerte, alto, y siempre vestía ropas elegantes que destacaban entre la gente. Pero lo que más llamaba la atención era su rostro sereno y su capacidad para atraer la buena fortuna. En aquella época, la paz y la prosperidad del reino de Silla comenzaban a ser perturbadas por una misteriosa plaga que se extendía por la ciudad. La gente caía enferma sin explicación, y los rituales tradicionales no lograban detener la enfermedad. El rey, desesperado por una solución, pidió ayuda a Cheoyong, creyendo que su origen divino podría ser la clave para salvar al reino. Una noche, tras un largo día de trabajo, Cheoyong regresó a su hogar. Al abrir la puerta de su habitación, quedó congelado al ver una figura oscura y siniestra inclinada sobre su esposa, quien yacía dormida. Era un demonio, el causante de la plaga que asolaba la ciudad. La criatura, con ojos rojos y brillantes, estaba intentando robar la vitalidad de su esposa y, por ende, traer desgracia a su hogar. Pero Cheoyong no reaccionó con violencia o ira. En lugar de enfrentarse al demonio, comenzó a cantar una melodía suave y danzar con movimientos armoniosos, como si la situación no lo perturbara. Su voz, llena de calma y belleza, resonaba en la habitación, mientras sus pasos fluían al ritmo de una música invisible. El demonio, desconcertado por la reacción de Cheoyong, se detuvo y lo observó con atención. Cuando Cheoyong terminó su danza, miró al demonio y con una sonrisa serena le dijo: «Aunque te hayas llevado mi esposa, no dejaré que robes mi paz interior ni mi alegría». El demonio, impresionado por la compostura y bondad de Cheoyong, cayó de rodillas ante él. En ese momento, la oscuridad que envolvía al demonio comenzó a desvanecerse. Se inclinó profundamente y prometió a Cheoyong que nunca más se atrevería a acercarse a él, ni a su familia, ni a cualquier hogar que llevara la imagen de su rostro. Desde aquel día, la imagen de Cheoyong se convirtió en un talismán protector. La gente de Silla empezó a colgar retratos de su rostro en las puertas de sus casas, creyendo que esto espantaría a los espíritus malignos y las enfermedades. La plaga que había azotado la ciudad desapareció, y Cheoyong fue venerado no solo como un hombre sabio y calmado, sino como un protector contra lo sobrenatural. El árbol sagrado Dangsan. En un tiempo antiguo, cuando las aldeas de Corea estaban profundamente conectadas con la naturaleza, cada comunidad veneraba a los espíritus de los árboles, los ríos y las montañas. Entre todos estos elementos, el más sagrado era el árbol Dangsan, un enorme y majestuoso árbol que se creía que albergaba el espíritu protector de la aldea. Bajo sus ramas se realizaban ceremonias, se ofrecían plegarias y se contaban las historias más importantes de la vida de la aldea. La leyenda cuenta que en una pequeña aldea, situada entre montañas y ríos, había un árbol Dangsan que era más antiguo que cualquier ser viviente. Sus raíces se extendían profundamente en la tierra, conectando a la gente con el mundo espiritual. Los aldeanos creían que el árbol les traía buena fortuna, protegiéndolos de las desgracias y bendiciendo sus cosechas. En cada primavera, los habitantes se reunían alrededor del árbol para celebrar el festival Dangsan, decorando sus ramas con cintas y colgando ofrendas para los dioses. Un año, sin embargo, la tranquilidad de la aldea se vio interrumpida por la llegada de un poderoso gobernador. Este hombre, ambicioso y sin respeto por las tradiciones antiguas, planeaba construir un gran palacio en el lugar donde estaba el árbol sagrado. Para él, el árbol Dangsan no era más que un obstáculo en sus planes de expansión y decidió que debía ser derribado. Los aldeanos, horrorizados, se reunieron para intentar disuadir al gobernador. Explicaron que el árbol Dangsan no era un simple árbol, sino el guardián de su pueblo, y que si lo talaban traerían desgracias a la aldea. Sin embargo, el gobernador, cegado por su poder, no escuchó sus súplicas. Ordenó a sus hombres que cortaran el árbol, y sin más, los leñadores comenzaron a trabajar, ignorando los lamentos y las advertencias de los aldeanos. La noche antes de que el árbol fuera talado, una anciana, la más sabia de la aldea, tuvo un sueño profético. En su visión vio al árbol llorar lágrimas de savia mientras los espíritus de la montaña y el río lo rodeaban, lamentando su destino. También vio una oscura nube de desgracias acercándose rápidamente a la aldea, trayendo enfermedad, hambre y caos. Despertó en medio de la noche aterrorizada y corrió al pie del árbol Dangsan para orar por su salvación. A la mañana siguiente, el gobernador llegó con sus hombres para supervisar la tala.
Los aldeanos desesperados se arrodillaron ante él, implorando una última vez que detuviera la destrucción del árbol. Sin embargo, el gobernador permaneció indiferente y dio la orden final. Justo cuando el primer hacha golpeó el tronco, el cielo, que hasta ese momento estaba despejado, comenzó a oscurecerse. Nubes negras se reunieron sobre la aldea y un viento violento comenzó a soplar. De repente, un estruendo ensordecedor resonó en el aire. El árbol danzán, que parecía inamovible, comenzó a temblar. Los aldeanos miraron horrorizados cómo las raíces del árbol se levantaban del suelo, como si estuvieran vivas, retorciéndose con furia. Las ramas del árbol se agitaron como si los mismos espíritus estuvieran respondiendo a la profanación. El gobernador, que hasta ese momento había permanecido arrogante, fue derribado por una fuerte ráfaga de viento y sus hombres huyeron despavoridos. En medio del caos se escuchó una voz profunda y antigua que parecía emanar del mismo tronco del árbol. He protegido esta tierra por generaciones. Quien me traicione sufrirá las consecuencias. Los aldeanos, atónitos, se dieron cuenta de que el espíritu del árbol estaba hablando. El gobernador, pálido y aterrorizado, intentó huir, pero una rama del árbol lo atrapó, inmovilizando sus pies. Entonces, una gran tormenta se desató. El viento, la lluvia y el trueno azotaron la aldea. En cuestión de horas, el río cercano se desbordó, destruyendo el palacio que el gobernador había comenzado a construir. Todos sus sueños de grandeza se desmoronaron ante sus ojos. Al final, el gobernador, lleno de vergüenza, rogó por perdón al espíritu del árbol danzán. El espíritu del árbol, viendo el arrepentimiento en sus ojos, decidió mostrar misericordia. Tu castigo ha sido suficiente. Deja esta tierra y no regreses jamás, dijo la voz del árbol. El gobernador, humillado, abandonó la aldea y nunca más fue visto. Los aldeanos, por su parte, agradecieron al espíritu del árbol por protegerlos una vez más. Desde ese día, el árbol danzán siguió siendo venerado como el guardián de la aldea. Nadie se atrevió a tocarlo, y las generaciones futuras continuaron celebrando el festival en su honor, sabiendo que bajo sus ramas estaban a salvo. Barigong-ju, la princesa abandonada. Hace mucho tiempo, en los confines de un antiguo reino de Corea, nació una niña llamada Barigong-ju. Era la séptima hija del rey y la reina, quienes ansiaban tener un heredero varón que pudiera heredar el trono. Sin embargo, cuando se enteraron de que el séptimo hijo también era una niña, el rey, frustrado y decepcionado, tomó una decisión cruel. Decidió abandonar a la recién nacida en las montañas, lejos de la corte. Su corazón estaba lleno de amargura por no haber conseguido el hijo varón que tanto deseaba. La pequeña princesa, sin embargo, no estaba destinada a perecer en el olvido. Los espíritus de la montaña, conmovidos por su inocencia, la protegieron. Un anciano sabio que vivía en las montañas y entendía los secretos de la naturaleza, encontró a la niña abandonada y decidió criarla como si fuera su propia hija. Barigong-ju creció en el entorno salvaje pero lleno de amor, y bajo la tutela del anciano aprendió sobre las hierbas medicinales, los rituales espirituales y el poder del equilibrio entre el mundo de los vivos y los muertos. A medida que los años pasaban, Barigong-ju se convirtió en una joven fuerte y sabia. Vivía en paz, sin saber nada de su verdadero linaje ni de la vida en la corte. Sin embargo, en el palacio, una tragedia se cernía sobre la familia real. El rey, su padre biológico, cayó gravemente enfermo, y ningún médico en el reino lograba curarlo. Los sabios de la corte concluyeron que el único remedio que podía salvar al rey era el agua de la vida, un elixir sagrado que solo podía encontrarse en el lejano reino del inframundo. El rey, desesperado y a las puertas de la muerte, comenzó a arrepentirse de su decisión de abandonar a su hija. Los espíritus que habían cuidado de Barigong-ju se manifestaron en sus sueños, revelándole que la única persona que podría salvarlo era la hija que había desechado tantos años atrás. El rey, lleno de culpa, envió mensajeros a las montañas para buscar a la princesa perdida y pedirle ayuda. Cuando los mensajeros llegaron hasta Barigong-ju, le contaron toda la verdad sobre su origen y el estado crítico de su padre. Aunque había sido abandonada, Barigong-ju no guardaba rencor en su corazón. Decidió emprender el peligroso viaje al reino del inframundo para salvar la vida del hombre que la había desechado al nacer. El viaje era largo y peligroso. Barigong-ju debía cruzar 7 mares y superar innumerables pruebas impuestas por los guardianes del inframundo. A lo largo de su travesía enfrentó desafíos tanto físicos como espirituales. En un momento tuvo que atravesar un río de almas perdidas, donde los espíritus intentaban arrastrarla al olvido. En otro tuvo que negociar con un temible dragón que custodiaba la entrada al reino de los muertos.
Finalmente, Bari Gongyu llegó ante el rey del inframundo, un ser poderoso que gobernaba sobre las almas de los fallecidos. Le pidió el agua de la vida, explicando que lo necesitaba para salvar a su padre moribundo. El rey del inframundo, impresionado por su valentía y devoción, le dio el elixir, pero bajo una condición. Para obtenerlo, Bari Gongyu tendría que ofrecer algo de sí misma a cambio. Sin dudarlo, la princesa ofreció su juventud y su vitalidad, sacrificándose para salvar la vida de su padre. Con el agua de la vida en sus manos, Bari Gongyu emprendió el regreso al reino, ahora debilitada pero decidida. Al llegar al palacio, le dio el elixir a su padre, quien tras beberlo se curó milagrosamente. El rey, lleno de gratitud y remordimiento, reconoció a Bari Gongyu como su hija y se arrodilló ante ella, suplicando perdón por su crueldad. Sin embargo, debido al sacrificio que había hecho en el inframundo, Bari Gongyu no pudo vivir por mucho tiempo después de su regreso. Su cuerpo comenzó a debilitarse y pronto supo que su tiempo en el mundo de los vivos estaba llegando a su fin. Antes de partir, reunió a su familia y les dejó una última enseñanza: la importancia del perdón, el sacrificio y la compasión, incluso frente al abandono y la injusticia. Bari Gongyu falleció en paz, y los aldeanos construyeron un santuario en su honor. Desde entonces se convirtió en una chamanesa divina, una figura protectora que guía a las almas en su paso al otro mundo, venerada por su coraje, sabiduría y sacrificio. La historia de Jeonbu y Nolbu. En la antigua Corea vivían dos hermanos muy diferentes entre sí, Jeonbu y Nolbu. Mientras que Jeonbu era amable, generoso y de buen corazón, su hermano mayor, Nolbu, era codicioso, egoísta y cruel. Aunque ambos provenían de la misma familia, sus caminos en la vida fueron opuestos. Nolbu, aprovechando su posición como hermano mayor, acumuló grandes riquezas y vivía en el lujo, mientras que Jeonbu, humilde y generoso, vivía en la pobreza junto con su numerosa familia. Un día, Jeonbu, con su esposa e hijos, se encontró en una situación desesperada. Apenas tenían para comer y su hogar se estaba desmoronando. A pesar de su difícil situación, Jeonbu siempre mantenía su corazón bondadoso y un espíritu agradecido. En medio de su desesperanza, decidió acudir a su hermano mayor, Nolbu, para pedirle ayuda. Cuando llegó a la casa de su hermano, Jeonbu, con respeto y humildad, le rogó que le prestara algo de dinero o comida para que su familia pudiera sobrevivir. Nolbu, sin embargo, no tenía ninguna intención de ayudar a su hermano menor. Con desprecio lo rechazó y lo expulsó de su casa, diciéndole que debía arreglárselas por su cuenta. A pesar de la crueldad de su hermano, Jeonbu no guardó rencor y regresó a su hogar con las manos vacías, pero con su bondad intacta. Poco tiempo después ocurrió un incidente que cambiaría el destino de Jeonbu. Un día, mientras estaba trabajando en su campo, vio un nido de golondrinas en un árbol cercano. De repente, una de las pequeñas golondrinas cayó del nido y se lastimó una pata. Jeonbu, conmovido por el sufrimiento del animal, la recogió con cuidado, le curó la pata y la cuidó hasta que estuvo completamente recuperada. Después de varios días, la golondrina, sana y agradecida, voló de regreso a su nido. Pasó el tiempo y al llegar la primavera siguiente, la misma golondrina regresó a la casa de Jeonbu con un regalo inusual, una semilla de calabaza. Jeonbu, sorprendido por el gesto, decidió plantar la semilla en su jardín. Para su sorpresa, la planta creció rápidamente y produjo enormes calabazas. Cuando Jeonbu y su familia abrieron una de las calabazas, no podían creer lo que veían. Dentro de ellas había oro, joyas y riquezas más allá de lo que jamás habían soñado. En un instante, la vida de Jeonbu cambió, y él y su familia se encontraron en la abundancia. La noticia de la fortuna repentina de Jeonbu se extendió rápidamente y pronto llegó a oídos de su hermano Nolbu. Llena de envidia y codicia, Nolbu fue a buscar a su hermano para descubrir cómo había obtenido tanta riqueza. Cuando Jeonbu, con su habitual amabilidad, le contó la historia de la golondrina, Nolbu decidió que él también quería una fortuna similar. Con esa idea en mente, Nolbu comenzó a buscar nidos de golondrinas. Finalmente, Nolbu encontró un nido, y en lugar de esperar que una golondrina se lastimara naturalmente, decidió romper intencionalmente la pata de una de ellas para luego cuidarla. Al igual que Jeonbu, Nolbu curó a la golondrina y esperó con ansias la llegada de la primavera. Al regresar la golondrina el año siguiente, también le trajo una semilla de calabaza. Nolbu, emocionado por lo que creía que sería el comienzo de su nueva fortuna, plantó la semilla y esperó pacientemente a que creciera la planta. Sin embargo, cuando finalmente abrió las calabazas, se encontró con una sorpresa muy diferente a la de su hermano.
En lugar de oro y joyas, las calabazas de Nolbu contenían demonios, serpientes y criaturas terroríficas que destrozaron su hogar y destruyeron sus bienes, llevándolo a la ruina. Desesperado y sin saber qué hacer, Nolbu finalmente acudió a su hermano Jeonbu para pedirle ayuda. A pesar de todo el sufrimiento que Nolbu le había causado en el pasado, Jeonbu lo recibió con los brazos abiertos y compartió su fortuna con él, demostrando una vez más su gran corazón y su capacidad de perdonar. Yanghwa y Ongrion, las hermanas fantasma. Hace mucho tiempo, en una pequeña aldea en Corea, vivía un hombre viudo con dos hijas hermosas llamadas Yanghwa y Ongrion. Las hermanas eran inseparables, conocidas por su belleza y bondad. Aunque habían perdido a su madre a una edad temprana, las dos se apoyaban mutuamente y llenaban su hogar de alegría y amor. Su padre, aunque las amaba profundamente, decidió casarse de nuevo, buscando darle una figura materna a sus hijas. Pero esta decisión resultó ser el inicio de una tragedia que aún resuena en la leyenda. La nueva esposa, que parecía amable al principio, pronto reveló su verdadera naturaleza. Era una mujer cruel y envidiosa, que odiaba a Yanghwa y Ongrion por su belleza y por el afecto que su esposo les tenía. Con el tiempo comenzó a maltratarlas, obligándolas a hacer los trabajos más pesados y humillándolas constantemente. Las dos hermanas, aunque tristes por su situación, nunca se quejaron, temiendo causar más problemas a su padre, que permanecía ajeno a lo que sucedía. Yanghwa, la mayor de las dos hermanas, era particularmente odiada por la madrastra, pues con su elegancia y gracia se destacaba en la aldea. La madrastra, desesperada por librarse de ella, planeó una terrible conspiración para destruirla. Una noche, mientras todos dormían, la madrastra colocó un ratón muerto en la cama de Yanghwa, esperando usarlo para acusarla de un crimen infame. A la mañana siguiente, fingiendo horror, la madrastra mostró el ratón muerto a su esposo y acusó a Yanghwa de haber tenido una conducta indecente que había deshonrado a la familia. El padre, confundido y bajo la influencia de su nueva esposa, se sintió obligado a creer en las falsas acusaciones. Yanghwa, destrozada por la traición de su propia familia, intentó defenderse, pero su voz fue silenciada por la crueldad de la madrastra. En medio de su desesperación, Yanghwa huyó al bosque, donde se encontró a sí misma cerca de un lago oscuro. Ahogada por la tristeza y la desesperanza, decidió terminar con su vida. Se lanzó al lago y nunca más volvió. Su hermana menor, Ongrion, devastada por la pérdida de su amada hermana, quedó aún más vulnerable a los maltratos de la madrastra. Meses después, los aldeanos comenzaron a contar historias de un extraño fenómeno. El fantasma de una joven, vestida de blanco, aparecía junto al lago donde Yanghwa había muerto. Su espíritu no encontraba paz, atrapado por la injusticia que había sufrido. Los gritos y susurros de Yanghwa llenaban las noches y la aldea comenzó a ser consumida por el miedo. Los rumores decían que el fantasma estaba buscando venganza, pero su pena no era solo por lo que le había sucedido, sino también por el sufrimiento de su hermana, Ongrion, que seguía siendo maltratada por la madrastra. Poco después, Ongrion también fue encontrada muerta en circunstancias misteriosas. La gente decía que el dolor por la pérdida de Yanghwa había sido demasiado para ella. Su muerte solo aumentó la actividad paranormal alrededor del lago, y ahora los espíritus de ambas hermanas se veían vagando por la aldea, incapaces de descansar en paz. El padre, finalmente dándose cuenta de lo que había sucedido, cayó en una profunda tristeza, sintiéndose culpable por haber creído las mentiras de su esposa y por no haber protegido a sus hijas. Fue en busca de una manera de poner fin al tormento de sus espíritus. Decidió visitar el lago donde sus hijas habían encontrado su trágico final y, arrodillado a la orilla del agua, rogó por su perdón. De repente, el aire se volvió frío y las figuras fantasmales de Yanghwa y Ongrion aparecieron ante él. Con lágrimas en los ojos, el padre les suplicó que encontraran paz. Las hermanas, viendo el arrepentimiento de su padre, le revelaron la verdad sobre la maldad de su madrastra y el sufrimiento que habían soportado. El padre, ahora con el corazón lleno de ira y culpa, decidió enfrentarse a la madrastra y hacer justicia por sus hijas. La madrastra fue expulsada de la aldea y condenada por sus crímenes. Tras la venganza, los espíritus de Yanghwa y Ongrion finalmente pudieron descansar en paz, habiendo sido vindicadas. Sin embargo, la leyenda dice que en las noches más oscuras, si te acercas al lago, aún puedes sentir la presencia de las dos hermanas, un recordatorio de la tragedia que vivieron y del amor inquebrantable que compartieron. El fantasma de la Dama Cho. En la antigua Corea, durante la dinastía Joseon, vivía una mujer de gran belleza y elegancia llamada Dama Cho.
Provenía de una familia noble y desde joven había atraído la atención de muchos pretendientes. Sin embargo, su corazón ya pertenecía a un solo hombre, el cual era su esposo, un respetado funcionario del gobierno. Su vida parecía perfecta, llena de riquezas y estabilidad, hasta que un día la tragedia cambió su destino para siempre. El esposo de la dama Cho era un hombre ambicioso, siempre en busca de ascender en la jerarquía social y política. Sin embargo, en su afán por el poder, se ganó la enemistad de un ministro corrupto de la corte, quien lo veía como una amenaza para sus propios planes. Este ministro tramó una conspiración para deshacerse de él. Fue acusado falsamente de traición, un crimen gravísimo, y como consecuencia fue ejecutado sin juicio justo. Devastada por la muerte de su esposo, la dama Cho fue despojada de todas sus posesiones y expulsada de su hogar. Los amigos y conocidos que antes la adulaban ahora la evitaban por temor a ser asociados con un supuesto traidor. Humillada y sin recursos, la dama Cho fue forzada a vivir en las afueras de la ciudad, donde el dolor de la pérdida y la injusticia consumieron su espíritu. Finalmente, incapaz de soportar el peso de su tragedia, la dama Cho decidió quitarse la vida. En una noche oscura, se adentró en el bosque y bajo la sombra de un viejo árbol tomó su último aliento. Pero la historia de la dama Cho no terminó con su muerte. Cuentan que su espíritu, lleno de rencor por la injusticia que había sufrido, no encontró descanso. A partir de esa noche, su fantasma comenzó a aparecer en las cercanías de la ciudad, especialmente en la casa del ministro que había sido responsable de la caída de su esposo. Cada noche, el espíritu de la dama Cho se manifestaba, vestida con sus ropas blancas funerarias, su rostro pálido como la luna y sus ojos llenos de lágrimas de sangre. El ministro, al principio, ignoraba los rumores, pensando que eran simples supersticiones. Sin embargo, pronto comenzó a tener pesadillas en las que la dama Cho lo observaba desde la oscuridad, susurrando su nombre, exigiendo justicia por lo que había hecho. Las noches se convirtieron en un tormento para él, y a medida que las apariciones se intensificaban, su salud comenzó a deteriorarse. La figura del fantasma aparecía cada vez más cerca de él, en los pasillos de su propia casa, en los espejos y hasta a su lado mientras dormía. El ministro, aterrorizado, trató de buscar ayuda de chamanes y sacerdotes para exorcizar el espíritu, pero ninguno de sus rituales tuvo éxito. La dama Cho no iba a descansar hasta que se hiciera justicia por la injusticia que había sufrido. Su presencia se hacía cada vez más fuerte, y el ministro, debilitado tanto física como mentalmente, terminó confesando públicamente su conspiración contra el esposo de la dama Cho. Tras su confesión, el ministro fue condenado y ejecutado, y la reputación del esposo de la dama Cho fue restaurada. Sin embargo, incluso después de que la verdad salió a la luz, el espíritu de la dama Cho seguía vagando por la ciudad. Algunos decían que aunque su nombre fue vindicado, su alma seguía atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos, buscando algo más que justicia, la paz que solo el amor perdido podría devolverle. Hasta el día de hoy, la leyenda del fantasma de la dama Cho sigue viva en los rincones más antiguos de Corea. La gente cree que, en las noches más silenciosas, si te acercas a los árboles donde la dama Cho terminó su vida, aún puedes escuchar sus susurros en el viento, buscando el consuelo que nunca encontró en vida. El fantasma de la doncella del pozo. En una pequeña aldea coreana rodeada de colinas y bosques existía un pozo antiguo que se encontraba en el centro del pueblo. Aunque era vital para el suministro de agua, el pozo también era el foco de una oscura leyenda que aterrorizaba a los aldeanos desde hacía generaciones. Esa historia hablaba del fantasma de la doncella del pozo, una aparición que muchos aseguraban haber visto en las noches más silenciosas, cuando la luna se alzaba alta en el cielo y las sombras parecían alargarse. La leyenda comienza con una joven llamada An Soo-yeon, una muchacha hermosa y bondadosa que vivía en la aldea hace mucho tiempo. Soo-yeon era amada por todos, y su alegría y belleza iluminaban el pueblo. Sin embargo, su vida cambió drásticamente cuando un día su padre, un hombre pobre y desesperado, la prometió en matrimonio a un poderoso noble, a cambio de riquezas y tierras. Soo-yeon no tenía deseos de casarse con el noble, un hombre cruel y despiadado, pero obedeció la voluntad de su padre, sumida en la tristeza. El día de la boda se acercaba, pero el corazón de Soo-yeon pertenecía a otro. Estaba enamorada de Jin-ho, un joven aldeano con quien había crecido y con quien había compartido momentos de felicidad y risas. Jin-ho también amaba profundamente a Soo-yeon y juntos soñaban con un futuro en el que pudieran estar unidos. Sin embargo, sus esperanzas se desvanecieron con el acuerdo que el padre de Soo-yeon había hecho. Incapaz de soportar la idea de perder a su amor y ser forzada a un matrimonio sin amor, Soo-yeon tomó una decisión desesperada.
En la noche anterior a su boda, mientras la aldea dormía, ella caminó en silencio hasta el pozo, el mismo pozo que había sido parte de la vida de su familia por generaciones. Con lágrimas en los ojos y el corazón destrozado, miró hacia las profundidades del pozo, donde el agua reflejaba la luz de la luna. Sabía que no podía huir de su destino, pero tampoco podía vivir una vida que no era suya. En ese momento de dolor insoportable, Su-yeon se lanzó al pozo, prefiriendo la muerte a una vida sin amor y libertad. A la mañana siguiente, cuando los aldeanos encontraron su cuerpo sin vida, una sombra de tristeza cubrió la aldea. Jin-ho, devastado por la pérdida de su amada, nunca se recuperó de la tragedia. El noble, en su furia, abandonó el pueblo, maldiciendo a la familia de Su-yeon, y el pozo, antes símbolo de vida, se convirtió en un recordatorio constante de la tragedia que había ocurrido. Sin embargo, la historia no termina con la muerte de Su-yeon. Cuentan los aldeanos que poco tiempo después de su muerte empezaron a ocurrir cosas extrañas cerca del pozo. En las noches más oscuras, cuando la luna iluminaba el cielo, los aldeanos aseguraban ver la figura de una joven vestida de blanco, caminando lentamente alrededor del pozo. Algunos decían que era Su-yeon, buscando su amor perdido, mientras otros afirmaban que su espíritu estaba atrapado allí, incapaz de encontrar paz. Se decía que si alguien se acercaba demasiado al pozo en esas noches, escucharía susurros suaves, como si una voz lejana llamara desde las profundidades del agua. Otros juraban haber visto el rostro de una mujer reflejado en la superficie del agua, con lágrimas cayendo de sus ojos tristes. La aldea, antes bulliciosa y alegre, cayó en una atmósfera de temor. Nadie se atrevía a acercarse al pozo después del anochecer, y pronto el lugar fue abandonado por completo, cubierto de maleza y olvidado por el tiempo. A medida que pasaron los años, la leyenda del fantasma de la doncella del pozo se transmitió de generación en generación. Algunos creían que Su-yeon estaba esperando a que Jin-ho la encontrara en el más allá, mientras otros pensaban que su espíritu nunca encontraría descanso hasta que su historia fuera contada y comprendida. El pozo, aunque olvidado por muchos, aún permanece en los márgenes de la aldea. Y aunque los aldeanos más jóvenes lo consideran solo una vieja historia de miedo, los ancianos, aquellos que recuerdan los susurros de sus abuelos, advierten que en las noches más silenciosas, cuando la luna brilla intensamente y el viento deja de soplar, es mejor no caminar demasiado cerca del pozo, porque la doncella del pozo sigue esperando, y su lamento aún puede escucharse si presta suficiente atención. Arang y el magistrado. En la provincia de Miryang, en Corea, hay una historia que ha sido contada durante siglos, una historia de misterio, justicia y venganza. Es la leyenda de Arang, una joven cuya trágica muerte trajo consigo una aparición fantasmagórica y el coraje de un magistrado decidido a descubrir la verdad. Hace muchos años, en Miryang, vivía un magistrado respetado que tenía una hija hermosa llamada Arang. Arang era conocida por su gracia y amabilidad, y su belleza era admirada por todos en la aldea. Sin embargo, su vida dio un giro cuando su padre fue llamado a una provincia lejana para cumplir sus deberes. Dejó a Arang bajo el cuidado de un sirviente de confianza, sin imaginar la terrible traición que la joven sufriría. El sirviente que había sido asignado para cuidar de Arang tenía planes oscuros. Estaba aliado con un hombre poderoso y malvado que deseaba a Arang. Una noche el sirviente tramó una trampa y llevó a Arang a un bosque cercano, donde el hombre que la codiciaba la esperaba. Sin embargo, Arang, al darse cuenta de las intenciones de sus captores, luchó con todas sus fuerzas para defender su honor y escapar. Desafortunadamente, la fuerza de los atacantes superó a la joven, y en el oscuro y silencioso bosque, Arang fue brutalmente asesinada. Su cuerpo fue abandonado entre los árboles y su muerte fue encubierta, presentándola como una desaparición misteriosa. Al regresar su padre a la aldea, se le dijo que su hija había huido o se había perdido, pero él no sabía la verdad detrás de su desaparición. Sin embargo, la historia no terminó con la muerte de Arang. Cuentan que poco tiempo después de su asesinato, su espíritu comenzó a aparecer cada noche en el mismo bosque donde fue asesinada. La figura espectral de Arang, vestida con sus ropas blancas tradicionales, vagaba por el bosque y por las cercanías de la oficina del magistrado. Los rumores sobre el fantasma de una joven que lloraba y pedía justicia se esparcieron rápidamente por la aldea. A partir de entonces, cada magistrado que llegaba a Miryang para asumir el cargo encontraba el mismo destino. La primera noche en la que se instalaban, el espíritu de Arang se les aparecía, pálida y hermosa, con lágrimas en sus ojos, rogando que se resolviera el misterio de su muerte. Aterrorizados por la aparición, los magistrados abandonaban su puesto al día siguiente, incapaces de enfrentarse a la persistente presencia del fantasma.
Nadie parecía tener el valor suficiente para investigar el caso. Un día, un nuevo magistrado fue asignado a Miryang. Su nombre era Yi Sang-sa, un hombre valiente y justo, conocido por su determinación y coraje. Al llegar a la aldea, escuchó las historias sobre el fantasma de Arang y los sucesos que habían llevado a tantos magistrados a huir. Pero en lugar de sentir miedo, Yi Sang-sa decidió que haría lo correcto. Averiguaría la verdad sobre lo que había sucedido a la joven. Esa misma noche, el fantasma de Arang apareció ante Yi Sang-sa. Con su rostro pálido y sus ojos tristes, le contó la historia de su trágica muerte, revelando la identidad de sus asesinos y suplicando justicia. El magistrado, conmovido por el dolor de Arang, prometió que encontraría a los responsables y les haría pagar por sus crímenes. Yi Sang-sa comenzó una investigación y poco a poco descubrió la verdad. El sirviente traicionero y el hombre que había asesinado a Arang fueron encontrados y juzgados por sus acciones. Finalmente se hizo justicia por la joven, y los asesinos fueron castigados por sus terribles crímenes. Con la justicia servida, el espíritu de Arang encontró la paz que tanto había buscado. Su fantasma nunca más volvió a aparecer y la aldea de Miryang fue liberada de la maldición que había permanecido durante tanto tiempo. Se dice que desde entonces la tumba de Arang se convirtió en un lugar sagrado, donde las personas acudían para rendir homenaje a su memoria y agradecer al magistrado que tuvo el valor de enfrentar lo sobrenatural y restaurar el orden. Y así llegamos al final de nuestro fascinante recorrido por las leyendas más icónicas de Corea del Sur. Espero que hayan disfrutado de estas historias llenas de misterio, magia y personajes inolvidables tanto como yo disfruté compartiéndolas con ustedes. Si les gustó este video, no olviden darle like y suscribirse al canal para no perderse más aventuras como esta. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.